La historia comienza con el héroe sujetando a alguien y diciendo que él es el último. Luego, sonrió con confianza y, usando su magia, atrapó al hombre por el cuello. El hombre lo acusó de ocultar habilidades excepcionales que un simple reparador no podría poseer. El héroe comenzó a interrogarlo sobre el Grimorio, un poderoso libro de magia, señalando que la familia de Clan no movilizaría todas esas fuerzas solo para cazar a un perro callejero, describiendo a los miembros de la familia como escoria que se multiplica y se esparce como perros rabiosos. El hombre admitió que no sabía cómo usar el Grimorio. El héroe dedujo, a partir de la persecución implacable que había sufrido a lo largo de toda esa distancia, que el libro debía poseer un gran valor. El hombre exigió que le entregara el Grimorio de inmediato. A cambio, se ofreció a interceder para que el héroe pudiera volver al trabajo de reparador, usando incluso el término despectivo perro de caza. El héroe se burló de esa oferta. Con sarcasmo, cuestionó qué autoridad tendría un simple gerente de reparadores para hacer tal promesa. Luego lo levantó con su magia y le preguntó si tenía alguna última palabra antes de morir. De repente, una tercera persona apareció en la escena, un hombre que emanaba una poderosa aura de energía maligna que lo saludó con calma. Este recién llegado reveló su identidad, anunciando ser Faren Bond de Clan, el jefe de la familia mágica que gobierna el continente oriental. Aster, el gerente de los reparadores, quedó impactado. Era la primera vez que veía al jefe de la familia en persona, a pesar de haber pasado décadas sirviéndoles como reparador. Faren era una figura legendaria, conocido como el más poderoso hechicero en la historia de la familia. El héroe se preguntó qué clase de hombre sería esa persona. Faren se dirigió al héroe pidiéndole que entregara el Grimorio, prometiendo que hablarían después. Sin embargo, el héroe respondió de manera grosera y chocante, diciendo que lo estaba irritando y acusándolo de querer robar los botines que había conseguido con esfuerzo. Faren respondió a ese insulto con una risa sarcástica. En ese momento, el héroe se arrepintió de no haber devorado al pájaro que vio antes cuando tuvo la oportunidad. Se dio cuenta de que el aura emanada por el jefe de la familia era abrumadora y más fuerte que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Faren explicó al héroe que la opción más fácil sería matarlo y recuperar el Grimorio por la fuerza, pero ofreció una alternativa, que él entregara el libro y regresara al servicio de la familia de Clan, prometiendo perdonar todos sus crímenes. Faren elogió el talento de combate del héroe, admitiendo que se arrepentía de no haber notado ese talento antes. Se mostró impresionado de que una rata inmunda de los callejones hubiera dominado las habilidades triviales de los reparadores y llevado esas técnicas a un nivel tan avanzado. Luego, intentó seducirlo con la visión de un futuro brillante, imaginando cuán alto una hoja tan afilada como él podría volar bajo las alas de la familia de Clan y cuánta grandeza podría añadir al nombre de la familia. Concluyó su discurso invitándolo a permanecer a su lado y hacer historia juntos. El héroe aceptó la propuesta de Faren, pero impuso una condición con una sonrisa astuta, exigió que Faren le entregara su puesto como jefe de la familia y solo entonces podrían negociar. Luego, se volvió hacia Aster, recordándole que había presenciado sus batallas y preguntó, de modo burlón, cuántas personas habían muerto a causa de la magia que aún estaba aplicando sobre el exhausto gerente. Ese desafío enfureció a Faren, quien lo advirtió que ese camino podría llevarlo a la muerte. El héroe reconoció que eso era cierto, pero respondió con un desafío aún mayor, invitando a Faren a medir personalmente la diferencia de poder entre ellos. Faren aceptó el desafío, declarando que lo disciplinaría primero. Inició un ataque que el héroe desvió con gran dificultad y, antes de que pudiera recuperar el aliento, fue sorprendido por otro círculo mágico que surgió de repente frente a él, dándose cuenta de que ese era el verdadero poder del jefe de la familia de Clan, un poder que no dejaba brechas explotables. Faren recordó el desafío del héroe, afirmando que ciertas cosas no necesitaban ser probadas, como el inmenso abismo de poder que los separaba. Luego lanzó otro ataque que provocó una explosión masiva. Desde el centro del humo, Faren preguntó si el héroe había cambiado de opinión sobre negociar, diciendo que lo dejaría vivir, pero apenas. El héroe preguntó si Faren lo aceptaría de vuelta en caso de que bajara la cabeza y regresara a la sombra de la familia de Clan, pero se respondió a sí mismo con un grito desafiante, de ninguna manera. El héroe se levantó con fuerza, el rostro cubierto de sangre, declarando estar cansado de comer comida de perro. Desencadenó un ataque de rayo azul, gritando de ira y cuestionando quién se contentaría con volver a ser un perro, como un collar de lujo en una gran casa, pues eso no cambiaría la esencia de la situación. Faren lo llamó tonto,
preparándose para liberar un poder aplastante. El héroe quedó atónito al ver una tormenta masiva de relámpagos morados llenar el cielo. En ese momento, entendió algo, finalmente comprendió por qué, aquel día, había mirado al cielo y visto a aquel pájaro volar con absoluta libertad. El motivo de su mirada era el sufrimiento y el profundo deseo de alcanzar esa libertad. A pesar del ataque abrumador, el héroe logró mantenerse firme. Faren lo observó con admiración, admitiendo que pensó que el ataque lo mataría, y le preguntó si ahora sentía la diferencia de poder entre ellos. Aún de pie, el héroe reconoció el poder repugnante de Faren. Faren le preguntó si estaba listo para conversar de manera adecuada y le pidió que concluyera la historia. El héroe cuestionó si Faren quería que volviera a ser solo un reparador, pero Faren lo corrigió, explicando que no se refería a esa posición. Faren entonces reveló su verdadera y sorprendente oferta: quería que el héroe se convirtiera en jefe de una de las familias afiliadas a la familia de Clan. El héroe quedó impactado con esa propuesta, pensando en cómo la familia de Clan, cuyo poder rivalizaba con el del imperio, le estaba ofreciendo el mando de una de sus familias leales. El héroe miró el grimorio en su poder y preguntó a Faren si ese libro era realmente su objetivo desde el principio. Faren respondió que el héroe todavía se subestimaba, insistiendo en que su verdadero deseo era el propio héroe y que el grimorio era secundario. Faren percibió que el héroe comenzaba a considerar la propuesta y prometió que aceptarla borraría todos sus pecados pasados, dejando solo la gloria junto a la familia de Clan. Pero, inesperadamente, el héroe comenzó a canalizar su energía en el grimorio con la intención de destruirlo. Faren, sorprendido, preguntó qué estaba haciendo, a lo que el héroe respondió con sarcasmo que él podría quedarse con el libro después de que se convirtiera en cenizas. Faren lo amenazó diciendo que jamás moriría en paz. El héroe lo silenció y le ordenó que escuchara. El héroe explicó que los reparadores no se preocupan por el dinero, pero que tomó ese grimorio porque no tenía precio. Luego, reveló el oscuro secreto detrás del libro, preguntando si Faren sabía sobre los reparadores que fueron devorados por el joven maestro de Clan usando la magia prohibida contenida en ese libro. Ese canalla devoró a los compañeros del héroe, y la familia de Clan encubrió el crimen. Faren preguntó con desdén si todo aquello era solo por venganza, observando que las vidas de los callejeros son baratas. El héroe respondió que su motivo no era solo venganza. Quería cumplir los sueños de sus compañeros, y para eso necesitaba dinero. También quería asegurarse de no volver a vivir en un criadero después de retirarse. Tras escuchar todo, Faren declaró que esas eran las últimas palabras del héroe. Él entonces lanzó su ataque final, la llama azul de Declan, un fuego eterno que jamás se apaga, diciendo al héroe que se arrepintiera de su elección en las profundidades de aquel infierno mientras las llamas lo consumían. El héroe rechazó la idea de arrepentimiento, gritando que la muerte era mejor que volver a ser un perro de Declan, y sintió una libertad que no experimentaba hacía mucho tiempo. Sus últimos pensamientos fueron que no se arrepentía de nada y que, si renacía, conquistaría su libertad y alcanzaría su verdadera venganza. Luego, quedó sorprendido por lo que ocurrió. Todo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. El grimorio apareció y brilló intensamente. Entonces sucedió algo extraño. El héroe se vio en otro lugar. Sin entender cómo había sobrevivido después de estar a punto de ser quemado hasta la muerte, sintió que algo estaba mal. El lugar le resultaba familiar, como si hubiera regresado al pasado. Entonces lo recordó. Estaba en la zona blanco y negro, el lugar donde luchaba diariamente para sobrevivir antes de convertirse en reparador. Percibió una verdad increíble. Había vuelto en el tiempo. Se preguntó qué estaba pasando mientras notaba que estaba en su cuerpo más joven. Estaba seguro de que había regresado al pasado, pero se dio cuenta de que una cierta marca aún permanecía en su cuerpo. Aunque no entendía cómo, dedujo que el grimorio había hecho algo para provocar ese retorno. Recordó que el hecho de que el jefe de la familia de Clan hubiera ido personalmente a buscar el libro demostraba su importancia. El héroe decidió que aquel regreso al pasado era algo bueno. De cualquier manera, se aseguró de que no era un sueño. Los acontecimientos parecían demasiado reales y el hedor de las alcantarillas a su alrededor confirmaba que estaba vivo. Se sintió optimista, viendo allí una oportunidad de alcanzar un gran éxito, sin importar lo que hiciera. Pero se cuestionó qué significaba alcanzar un gran éxito. Recordó que un día había tenido un sueño que sus compañeros también compartían, y que ese era el mismo motivo que lo llevó a decidir retirarse. Entonces comenzó a recordar una conversación con uno de sus compañeros, llamado Aster. En ese recuerdo, Aster le dijo que no eran más que indigentes en la zona blanco y negro, sin ropa, comida ni educación, y le preguntó cuál de esas cosas era la peor para él. El héroe respondió que la falta de comida era lo peor. Aster lo corrigió con una mirada de irritación ante aquella respuesta tonta. Explicó que no
recibir educación era lo más doloroso. Si hubieran sido debidamente entrenados y educados, no habrían caído en manos de los nobles que los esclavizaron. Aster reveló entonces su sueño tras la jubilación: construir una biblioteca, un lugar donde cualquier persona, sin importar riqueza o género, pudiera leer libros libremente. En cuanto al héroe, su sueño iba aún más lejos. Quería construir una torre altísima, sin otro motivo más que amar los lugares elevados. Planeaba llenar esa torre con todos los libros que pudiera encontrar. Más importante aún, colocaría el manual secreto de la familia de Clan en la entrada del primer piso. Así, cualquier persona podría obtenerlo, fueran vagabundos de la zona blanco y negro, hijos de nobles o incluso carniceros del mercado. Solo imaginar esas técnicas, que la familia de Clan consideraba más valiosas que la propia vida, disponibles para todos, lo dejaba extasiado. Admitió que el problema sería cómo obtener esas técnicas, pero decidió dejar que su yo del futuro resolviera eso. Su objetivo final era difundir los secretos de The Clan tanto como fuera posible, lo que llevaría al colapso total de la familia. De repente, sus sueños fueron interrumpidos por una poderosa patada en el rostro. Un joven furioso apareció y le gritó por no haberse quedado donde le dijeron, comenzando a golpearlo repetidamente. Al principio, el héroe quedó sorprendido por el ataque repentino, pero rápidamente reunió su experiencia como reparador que había librado incontables batallas. Logró bloquear una de las patadas, sorprendiendo al agresor. El héroe, con calma, dijo que él lo había golpeado 7 veces. Luego, con una mirada afilada, declaró que era hora de devolverle 10 veces más. El héroe se preparó para un contraataque, mientras el miedo aparecía en el rostro del agresor y se escuchó el fuerte sonido de huesos rompiéndose. El héroe se sorprendió al darse cuenta de que era su propia mano la que se había fracturado. Sin entender cómo había sucedido, el otro chico comenzó a reprenderlo furiosamente por atreverse a golpear a alguien mayor. Lo llamó loco. Aunque el héroe había conseguido acertar un golpe, el joven lo arrojó al suelo y continuó golpeándolo. Mientras el cuerpo del héroe dolía, su corazón dolía aún más. El héroe aprovechó una oportunidad y derribó al agresor, que perdió el equilibrio y cayó en un canal de alcantarillado. El héroe vio en eso una oportunidad para escapar. El agresor se levantó, tosiendo, y preguntó al héroe a dónde creía que iba, pero el héroe respondió que no estaba huyendo. En realidad, lo que hacía era una retirada táctica. Decidió grabar el rostro del agresor en su memoria y guardar los 57 golpes que recibió en su corazón, recordándose a sí mismo que era un reparador experimentado que no sabía lo que era rendirse. Después de alejarse, se dio cuenta de que su situación era mala. Su muñeca estaba torcida solo por dar un único golpe, lo que lo hizo lamentar la debilidad de su cuerpo actual. Se sentó, derrotado, y decidió que necesitaba olvidar la torre por el momento, pues la prioridad era reparar y fortalecer ese cuerpo débil. De repente, un pequeño niño de cabellos blancos apareció frente a él y le preguntó si tenía hambre. El héroe preguntó si el niño lo conocía, y él respondió que no. El héroe analizó la ropa del niño. Aunque estaba gastada, originalmente era cara. Concluyó entonces que probablemente era hijo de un noble que perdió en una disputa de poder y huyó allí. Vio al niño como una bomba de tiempo que debía evitar. El niño se presentó diciendo que su nombre era Damián y que su madre se llamaba Bianca. El héroe sintió que estaba descubriendo cosas que no debería saber y le preguntó si Damián era un poco lento para entender las cosas. Damián, de forma inocente, dijo que su madre había muerto, y el héroe sintió lástima por él. Respondió que él tampoco tenía padre, así que era el ganador, e intentó despedirlo. El héroe decidió que sería mejor alejarse de esa bomba de tiempo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Cuando intentó irse, Damián dijo que lo acompañaría. El héroe se negó y pensó en darle una bofetada para hacerlo desistir. Damián notó la muñeca herida del héroe y preguntó si dolía, luego se ofreció a ayudar. Puso su mano sobre la de él y una poderosa luz de sanación apareció, dejando al héroe sorprendido. Inmediatamente se dio cuenta de que no era solo una curación común. Reconoció la técnica secreta, la luz de la curación, una técnica especial de la familia noble Blando, ya caída. Esa familia había sido destruida por la familia de Clan, y los instintos del héroe como reparador profesional gritaron en alerta. Entendió que acababa de involucrarse en algo muy peligroso. Se preguntó por qué un niño de la familia Blando estaba allí, ya que, en ese momento, la familia aún debería estar en buena posición. Repitió el nombre Damián en su mente mientras el niño preguntaba si lo estaba llamando. De repente, el héroe recordó algo crucial. Alguien de la sangre Blando con ojos de colores diferentes. Reconoció la identidad del niño frente a él. Era el monstruo de Blando, Damián von Blando,
el loco que no muere ni cuando es asesinado. El héroe quedó en un estado de shock que apenas podía comprender. Su memoria lo llevó de vuelta al pasado, a un tiempo antes de su decadencia, cuando todavía trabajaba como reparador. Recordó una misión enviada por la familia de Clan a las tierras de la familia Blando. En esa época, él y sus compañeros se quejaban, sin entender por qué eran llamados para una misión que la propia familia Blando debería resolver. Uno de los compañeros comentó sobre rumores de un monstruo en las tierras Blando, un ser que habría matado a decenas. Se preguntaban si el monstruo era un ghoul o algo parecido, pero lo que vio no era un ghoul. Vio a un humano desgarrando a otro humano. Ese humano era Damián, que luchaba sin parar, riendo de manera insana, usando la magia de curación de la familia Blando para seguir luchando. Era un carnicero demente que no moría ni siquiera después de la muerte. El recuerdo terminó y el héroe volvió al presente, donde Damián, un inocente muchacho, observaba hormigas con interés. El héroe seguía en shock, incapaz de conciliar la imagen del asesino brutal de su memoria con el niño frente a él. Se preguntaba por qué el heredero directo de la familia Blando, el único hijo del Lord, estaba en un lugar tan miserable. Damián interrumpió sus pensamientos hablando de comida. Dijo animadamente que debían comer, citando a su madre, comer bien evita enfermedades, y concluyó que el héroe estaba enfermo porque no comía. El héroe estuvo de acuerdo con la lógica, pero encontró provocativa su manera de hablar. Preguntó si tenía dinero. Damián sacó una bolsa llena de monedas de oro y preguntó si a eso se refería. Después de un breve silencio, el héroe sonrió e hizo un gesto de aprobación, declarando de repente que ahora eran amigos. Puso el brazo sobre el sorprendido Damián y dijo que, si él decía que eran amigos, entonces lo eran, y que los amigos comparten lo que tienen. A continuación, emocionado, arrastró a Damián para encontrar comida y llenarse el estómago. Damián preguntó a su nuevo amigo qué tenía para compartir, y el héroe respondió que tenía un amigo, refiriéndose al propio Damián. Después de una buena comida y un baño, el héroe se sintió renovado. Vio a Damián explorando el lugar, que parecía ser una casa sobre el restaurante. Damián explicó que era la primera vez que veía un lugar así, pues siempre había dormido en la calle. De repente, Damián mencionó que no tenía padre. El héroe bromeó diciendo que él sí tenía un padre, y los dos entraron en una discusión infantil que terminó con el héroe preguntándose por qué competían por eso. Entonces preguntó por su madre. Damián miró alrededor y respondió inocentemente que ella no estaba allí. El héroe decidió evaluar mejor la situación. Le preguntó a Damián cuánto tiempo llevaba solo. Damián pensó un momento y respondió que, desde que escapó de casa, había dormido 10 veces. El héroe empezó a analizar esa nueva información, preguntándose si Damián era un fugitivo buscado y si dormir 10 veces significaba que habían pasado 10 días. Damián explicó que podía dormir 2 veces por día, incluyendo siestas, así que el número total de veces que durmió era 10. El héroe dedujo que Damián llevaba huyendo unos 3 o 4 días, pero quedó aún más confundido cuando Damián agregó que no había tomado ninguna siesta desde que escapó. Confirmando para sí mismo que el chico estaba completamente loco de nacimiento, el héroe comenzó a planear el futuro. Vio una oportunidad en tener a Damián con él en la zona blanco y negro, donde podría actuar como su protector y construir una relación con la familia Blando. Esa relación podría ser útil en el futuro, cuando se enfrentara nuevamente a la familia de Clan, además de que las casas nobles contenían muchos de los libros que necesitaba para cumplir su sueño. Pero antes de pensar en planes a largo plazo, decidió que tenía un asunto urgente que resolver primero, el rencor en 57 capas que sentía por el joven que lo había agredido antes. Le dijo a Damián que iba a acostarse y lo advirtió que no lo molestara, o habría un gran problema. Damián preguntó si haría ejercicios de respiración, y el héroe confirmó. Pidió que Damián hiciera lo mismo después, lo que el chico aceptó con entusiasmo. El héroe entonces inició su meditación, recordando su vida pasada, cuando dependía de fórmulas mágicas estándar proporcionadas a los reparadores, que tenían límites claros. Para superarlos, se había infiltrado en muchas casas nobles y robado sus técnicas, casi siendo asesinado más de una vez. Aprendió varias artes secretas, como fortalecimiento corporal nocturno, artes espirituales, invocación y alquimia. Recordó que todas esas técnicas no fueron suficientes contra el poder catastrófico que enfrentó del jefe de la familia de Clan poco antes de su muerte. Por eso,
Esta vez decidió aprender el arte fundamental de la propia familia de clan, el arte de la fuente celestial. Era el origen de todas las técnicas de clan y capaz de armonizar con todo tipo de maná. Y, afortunadamente, la había memorizado para fines de investigación en su vida pasada. Cuando comenzó a activar la técnica de respiración, sintió un calor intenso, como lava, fluyendo por su cuerpo. Descubrió la presencia de impurezas en sus circuitos de maná, lo que lo sorprendió. Para deshacerse de ellas, recurrió a un poder misterioso y secreto conocido como lluvia de maná, una técnica usada solo por élites mágicas de familias nobles para purificar su linaje directo. Tras el proceso, despertó y se preguntó cuánto tiempo había pasado. Más importante, se dio cuenta de que sus circuitos de maná ahora estaban limpios y que su maná había sido purificado, tal vez a un nivel de pureza incluso mayor que en su vida anterior. A pesar de esta mejora significativa, entendió que derrotar a Declan aún parecía una tarea imposible, incluso si renaciera 100 veces. Aún así, sus posibilidades habían mejorado, y como un hombre que nunca se rinde, incluso ante probabilidades casi imposibles, se mantuvo firme. Al día siguiente, Damián despertó y notó que su cabello se había vuelto castaño, lo que lo sorprendió. El héroe había cambiado en secreto el color del cabello platinado de Damián y su ropa, para que la familia Blando no lo reconociera. Después de completar el disfraz, Damián preguntó a su amigo qué harían ahora. El héroe anunció que iban a romper algunas cabezas. Mientras el joven que había agredido al héroe antes caminaba después de una siesta, se sorprendió al verlo nuevamente, esta vez limpio y acompañado de otro niño. Preguntó, irritado, dónde había estado vagando el héroe y comentó sobre su apariencia limpia. Entonces notó a su compañero, Damián, que, por la ropa, parecía tener dinero. De repente, el héroe lanzó un puñetazo poderoso que lo derribó al suelo. Luego, dijo tranquilamente que solo recordar su rostro ya era suficiente y anunció que su cuenta con él comenzaría en 123 golpes. Dos jóvenes del área oyeron el alboroto y fueron a ver, y pronto un gran grupo de muchachos se reunió. Todos se sorprendieron al ver al más joven y lo que estaba haciendo. El héroe sonrió astutamente. Todos los rostros le resultaban familiares y decidió ver hasta dónde podía llegar. Esta vez, comenzó una pelea violenta y los derrotó uno por uno. Mientras el héroe mostraba habilidades de combate superiores, golpeando a sus oponentes con puños envueltos en energía mágica, Damián observaba con admiración, impresionado por la velocidad y la fuerza de su nuevo amigo. El héroe enseñó a Damián que, en situaciones como esa, debía describir lo que veía como súper increíble, lo que Damián repitió animadamente con los ojos brillando. Damián se acercó al primer joven y se ofreció a curar sus heridas. El héroe entonces lo sujetó y preguntó cuántos golpes había recibido hasta ese momento. Tomó un pedazo de madera del suelo y dio un fuerte golpe en el trasero del muchacho, preguntando nuevamente cuántos golpes había recibido. Pero el joven, aterrorizado, tartamudeó y olvidó el número. El héroe entonces se volvió hacia Damián, su amigo, y dijo que era su turno. Damián, alegremente, comenzó a usar el toque de curación en el joven herido, quien gritaba de dolor y miedo, suplicando que se detuviera. El héroe dijo que su cuenta aún no estaba saldada y que necesitaba recibir 20 golpes más, lo que hizo que el muchacho gritara y entrara en pánico aún más, llamando al héroe y a Damián demonios. Tras la sesión de disciplina, uno de los jóvenes se acercó respetuosamente al héroe y dijo, «Buen trabajo, señor». El héroe sintió orgullo de sí mismo. La tarea de repartir 2.000 golpes, a un promedio de 100 por persona, fue un nuevo desafío incluso para él. Los jóvenes exhaustos pidieron permiso para irse, y el héroe lo permitió, pero uno de ellos explicó, vacilante, que aquel era su hogar, por lo que no podían marcharse. La expresión del héroe cambió y dijo que eso era un pequeño problema. Ante esa amenaza velada, los jóvenes rápidamente dijeron que serían ellos quienes se irían, y huyeron de la casa mientras el héroe los observaba. Pensó que ahora estaba sin un hogar, pero de repente sintió que alguien se acercaba a la distancia. Esa persona era rápida, sigilosa y poseía el distintivo aura de un reparador profesional. El héroe concluyó que probablemente estaban siendo perseguidos. Creyó que la familia Blando los había encontrado más rápido de lo esperado y se preocupó, pues tenía poquísima mana restante después de la lucha y el proceso de purificación. Se dio cuenta de que su estado actual no le permitía usar hechizos ni luchar físicamente, pero recordó su verdadera identidad como un reparador experimentado. Recordó que, incluso en su vida pasada, nunca tuvo abundancia de magia y siempre enfrentó situaciones difíciles. Por lo tanto, eso no era nuevo para él. Comenzó a reunir toda la mana restante. Comprimió la mana acumulada,
creyendo que sería suficiente para un solo ataque. Sabía que solo tenía una oportunidad de sobrevivir a esa situación. Cuando el perseguidor llegó, descubrió que no era un enemigo, sino un hombre anciano que llamó a Damián joven maestro. El hombre se presentó como Alfredo, pareciendo extremadamente aliviado por haber encontrado a Damián y expresando la gran ansiedad que le había impedido dormir. Damián se negó rotundamente a regresar, gritando que nunca volvería y que Alfredo tendría que matarlo primero. Mientras el mayordomo intentaba calmarlo y convencerlo de volver, el héroe se dio cuenta de que la huida de Damián de su familia no era más que un niño escapando de casa. Alfredo, el mayordomo de la familia Blando, pidió disculpas al héroe por la escena y se presentó formalmente. El héroe respondió presentándose como Aster. Alfredo notó que el joven maestro Damián parecía muy apegado a Aster y lo invitó a acompañarlos a la residencia de la familia Blando. El héroe desconfió de las intenciones, ya que era bien sabido que las familias nobles despreciaban a los plebeyos, pero no logró entender el verdadero motivo de esa invitación. Decidió aceptar, pues eso se alineaba con su plan original de crear una relación con la familia Blando, que controlaba la entrada de la ciudad de Assen, donde se encontraba la Academia Zenith y su incomparable biblioteca. Como su objetivo era construir una gran biblioteca, consideró que visitarla de ellos sería ventajoso. Aceptó la invitación, considerándola solo un pequeño desvío en su camino para cumplir su sueño. El héroe se volvió hacia Damián y sugirió alegremente que fueran a ver si la comida de la familia Blando era realmente buena. Llegaron a la majestuosa mansión de la familia Blando. El héroe consideró aquella su primera visita oficial a la mansión Blando. Alfredo les dijo que ya era tarde y que debían descansar, así que los entregó a una sirvienta llamada Lancy. Cuando Lancy intentó llevar a Damián, el chico entró en pánico ante su mirada afilada y comenzó a gritar y a disculparse con ella. En otro punto de la mansión, se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Alguien, aparentemente el maestro de la mansión, preguntó a Alfredo dónde estaba Damián. El mayordomo respondió que lo habían encontrado en la séptima zona blanco y negro y que estaba de camino a casa. Se trataba de una dama, que inmediatamente lanzó un furioso ataque mágico, causando una explosión. Ella preguntó desesperada si Damián estaba bien y amenazó con graves consecuencias si algo le había pasado. Alfredo pidió con calma que ella se tranquilizara y escuchara su relato. Después de escucharlo, la dama sintió un gran alivio. Alfredo comentó para sí mismo que eso era una suerte para la dama y para cualquiera que pudiera haber hecho daño al joven maestro. Recordó que esa dama ya había sido conocida por el título de bruja de sangre. Pensó que, dada su naturaleza feroz, especialmente cuando se trataba de su hijo, era una suerte que la situación hubiera terminado de esa forma. La dama agradeció por el arduo trabajo. Alfredo respondió que solo cumplía con su deber, pero añadió que había algo inusual en lo ocurrido, lo que despertó su curiosidad. Alfredo habló sobre el nuevo amigo de Damián, llamado Aster. Contó que Aster percibió su presencia y preparó contramedidas incluso antes de que él apareciera. Añadió que, cuando se encontraron, Aster sostenía una bala de mana, una forma de magia comprimida lista para un ataque. La dama quedó impresionada, describiendo el talento de Aster como notable para un chico proveniente de la zona blanco y negro. Basándose en ese talento, Alfredo pidió a la dama que le concediera un favor. En una escena posterior, Alfredo se colocó frente al héroe y le hizo una propuesta sorprendente, convertirse en su sucesor. Alfredo parecía confiado de que el héroe no rechazaría. Explicó que una oportunidad así para un ratón proveniente de la zona blanco y negro significaba alcanzar riqueza y honor. El héroe respondió de manera grosera que no estaba interesado. Eso sorprendió a Alfredo, quien preguntó si había entendido correctamente. Damián interrumpió la escena preguntando el significado de la palabra. Su amigo, murmuró el héroe, rechazó educadamente la oferta, expresando profunda gratitud por ser considerado para suceder al mayordomo, pero prefería que las cosas continuaran como estaban. Alfredo interpretó esa negativa como arrogancia, creyendo que el héroe, por ser un huérfano talentoso que dominó la magia por sí solo, se veía como alguien grandioso. Entonces comenzó a dar un discurso, diciendo que lo comprendía, pues él también había nacido en una familia común y fue arrogante en su juventud, antes de darse cuenta de que el mundo era vasto. El fastidio apareció en el rostro del héroe, que consideraba aquella conversación trivial, pero Alfredo continuó, explicando que el héroe podría pensar que podía hacer cualquier cosa y conquistar el mundo, pero las cosas no funcionaban así. El héroe trató de contener la irritación mientras Alfredo lo comparaba con goblins de los valles, criaturas que crecen en un ambiente protegido y no conocen los verdaderos peligros del mundo. El héroe pensó en silencio que, si fuera un goblin, probablemente ya sería un Bern, indicando que estaba lejos de ser ingenuo o débil. Alfredo se intensificó, declarando que, como el héroe no sabía nada,
él mismo le mostraría cuán vasto y aterrador podía ser el mundo. Alfredo abrió las puertas de un gran salón donde muchos jóvenes mayordomos en entrenamiento estaban alineados para recibirlo. Alfredo preguntó la opinión del héroe, destacando que aquellos jóvenes eran talentos de la familia Blando, todos de su edad, y que él seguramente podía sentir sus habilidades. El héroe los observó en silencio y admitió para sí mismo que los talentos de la familia Blando eran realmente impresionantes. Notó que era difícil creer que fueran solo adolescentes, dado el nivel de refinamiento, ya que sus auras llenaban todo el ambiente. Pero, al mirar en sus ojos, pensó con sarcasmo que allí había goblins, lo que significaba que no eran nada comparados con lo que él ya había enfrentado. Alfredo preguntó nuevamente si aceptaría su oferta, prometiendo que podría brillar como esos jóvenes, e incluso más. El héroe simplemente respondió que no le gustaba brillar, lo que provocó a Alfredo. Uno de los aprendices, llamado Vinstor, dio un paso al frente y se dirigió al mayordomo jefe. Vinstor dijo a Alfredo, con una sonrisa sarcástica, que si ese chico realmente hubiera sentido algo, jamás habría rechazado la oferta. Y, como la rechazó, eso significaba que aún no comprendía el verdadero valor del cargo o el talento presente en el salón. Vinstor se ofreció para darle al héroe una pequeña demostración de magia real, proponiendo un duelo de entrenamiento. Alfredo consideró la idea arrogante, pero aceptó. Sugirió que el héroe tuviera un rápido duelo con Vinstor. El héroe percibió que se había convertido en una espina en su camino. Entendió que lo veían solo como un perro callejero con suerte que había encontrado una forma de entrar. El héroe aceptó el duelo, pero pidió elegir a sus oponentes, lo que Alfredo permitió. El héroe señaló a Vinstor y a otros 4 aprendices. Anunció que se enfrentaría a los 5 a la vez, lo que los sorprendió. Se burló de ellos diciendo que, si tenían miedo, era mejor que murieran. Alfredo rió, impresionado, declarando que ese era el espíritu que su sucesor debía tener, pero lo advirtió de que sus palabras podían ser consideradas un insulto a la familia Blando y preguntó si estaba preparado para asumir la responsabilidad, a lo que el héroe respondió con confianza que sí. Alfredo definió las reglas del duelo. El héroe debía resistir exactamente 1 minuto. Si lo lograba, recibiría un obsequio. Si fallaba, tendría que responder por sus palabras. El héroe entendió que responder por sus palabras significaba ser forzado a convertirse en el próximo mayordomo jefe, viendo en ello un intento de Alfredo de atraparlo. Aún así, aceptó los términos. Mientras se preparaban para el duelo, uno de los entrenadores expresó a Alfredo su preocupación de que el combate pudiera ser demasiado peligroso. Alfredo respondió que ese riesgo era lo que hacía valiosa la experiencia, pues creía que romper la terquedad del chico era la única manera de hacerlo crecer. El entrenador de los 5 aprendices estaba inquieto. Temía que herir al invitado del joven maestro pudiera acabar con su carrera. Mientras tanto, Damián observaba la escena con la sirvienta Lancy. El entrenador se le acercó e imploró que detuviera al mayordomo jefe, advirtiendo que su amigo corría grave peligro. Pero Damián mostró gran entusiasmo, lo que asustó aún más al entrenador. Lancy intervino y le dijo a Damián que, si interfería, su madre lo reprendería. Así, Damián contuvo su ira. Alfredo ordenó al entrenador vacilante que diera inicio al duelo. El entrenador pensó para sí que había hecho lo posible por oponerse, pero que debía obedecer. Lancy advirtió a Damián que volvería pronto y le pidió que no se involucrara. Damián sonrió y dijo que lo entendía. El entrenador explicó las reglas del duelo, describiéndolo como un combate por turnos. El héroe se burló en silencio, considerando aquello una batalla de aniquilación, no solo un entrenamiento. El entrenador confirmó que el duelo era, de hecho, de aniquilación, continuando hasta que un bando se rindiera, aunque él mantenía el derecho de terminar la lucha. Vinstor se burló del héroe, llamándolo perro callejero cegado por la suerte, jurando aplastarlo y revelar su verdadera naturaleza. El entrenador gritó anunciando el inicio del duelo, y uno de los oponentes avanzó para atacar al héroe. En cuanto comenzó el duelo, el héroe lanzó su ataque contra Vinstor, asestando un golpe poderoso y directo en su pecho, dejándolo sorprendido y adolorido. Vinstor gritó, sin creer lo que acababa de suceder. Mientras tanto, el héroe declaró que parecía ser él quien daría las lecciones ahora, sosteniendo una bala de maná en la mano y afirmando que la primera lección era que los pimientos más pequeños son los más picantes. Vinstor reconoció la técnica como una simple manipulación básica de maná, algo ineficaz en combate. El héroe presentó su segunda lección: nunca juzgar a las personas precipitadamente. Luego disparó la bala de maná. La bala explotó con una fuerza inmensa, lanzando a los 5 aprendices por los aires. El héroe añadió que el mundo es vasto y amargo, mientras asestaba un puñetazo directo a Vinstor. Se ofreció a enseñar esas lecciones a los aprendices derrotados y les dijo que las estudiaran bien. Vinstor gritó llamándolo loco,
afirmando que aquello no era magia. El héroe utilizaba lo que se conoce como magia somática, un estilo que integra el maná en el combate cuerpo a cuerpo para derribar a sus oponentes. El entrenador observaba la escena completamente impactado ante el poder que presenciaba. Mientras Alfredo veía al héroe aplastar a sus adversarios, analizaba la técnica utilizada, percatándose de que la bala de maná había sido comprimida al menos 3 o 4 veces. Imaginó que, si hubiera recibido un impacto directo de esa bala cuando se encontraron por primera vez, habría sido peligroso. Admiró el control innato de maná del héroe. Pensó que la forma en que derrotó a los oponentes era aterradora. De repente, Alfredo sintió la presencia de Lady Bianca y se sorprendió. Lady Bianca llegó con Lancy, trayendo esperanza al entrenador, que creyó que venía a salvarlos. La dama preguntó qué había pasado, y Alfredo respondió, vacilante, que estaban realizando una simple prueba. Ella miró el estado caótico y a los aprendices heridos en el suelo y preguntó, con sarcasmo, si eso era lo que él llamaba prueba. Ordenó a Alfredo que reuniera a los aprendices y los retirara de allí por el momento. Luego pidió que Damián regresara a su cuarto. También pidió que el héroe volviera al suyo, y él pensó para sí que era una lástima. La dama llamó al entrenador Rumfit y lo despidió con una sola palabra. Se volvió hacia Alfredo y dijo que entendía sus intenciones, pero que había ido demasiado lejos esta vez. Alfredo se disculpó, admitiendo haber perdido la calma, y dijo estar listo para aceptar cualquier castigo. La dama cambió de tema y pidió los detalles de lo que había ocurrido en el duelo, preguntando si Damián lo había ayudado. Alfredo lo negó, explicando que el héroe simplemente era increíblemente bueno en combate. Alfredo también aclaró que la bala de maná que mencionó anteriormente fue usada nuevamente por el héroe en este duelo, pero esta vez comprimida 3 o 4 veces más. La dama dedujo que eso significaba que el control de maná del héroe era excelente y admitió que estaba muy impresionada, aunque no lo demostrara. Preguntó, sorprendida, si había derrotado a 5 aprendices con solo una bala de maná, y Alfredo confirmó que los derrotó solo, observando que incluso los magos altamente entrenados consideran difícil manipular maná puro en lugar de usar hechizos. Lady Bianca preguntó a Alfredo sobre la propuesta que le había hecho al chico, y él respondió que el héroe la rechazó de inmediato. Ese rechazo despertó el interés de la dama, que decidió que necesitaba reevaluar a Aster, ordenando que lo llevaran ante ella. El héroe fue llamado para encontrarse con Lady Bianca, quien lo recibió e invitó a sentarse, mientras Damián se acomodaba a su lado, con la boca llena de comida. El héroe confirmó que sabía de su convocatoria, y la dama asintió, pero dijo que había otra cuestión. Primero, le presentó una caja, explicando que sabía que Alfredo había prometido un regalo. El héroe recordó la promesa de Alfredo de un obsequio si resistía un minuto, pero no esperaba que la propia dama lo preparara tan rápido. Ella le pidió que abriera la caja. El héroe descubrió que dentro había un elixir de alta calidad, un objeto precioso que ni siquiera era entregado por la familia Blando, excepto a reclutas aceptados en los 5 principales equipos mágicos. El héroe se mostró desconfiado, sabiendo que obsequios tan valiosos siempre venían acompañados de condiciones ocultas. Lady Bianca lo tranquilizó, explicando que el elixir era una recompensa por haber ayudado a Damián en la zona blanco y negro y también una disculpa por el incidente del duelo. El héroe preguntó directamente si beber ese elixir lo ataría a la familia Blando, a lo que ella negó con firmeza. Luego, preguntó si contenía veneno, y ella aseguró que no. Pidió una confirmación final de que no había absolutamente ninguna condición, y la dama confirmó, diciéndole que lo tomara sin preocupación. El héroe agradeció y aceptó el regalo. Consideró el elixir una ganancia inesperada, pero la dama le dijo que tenía otra propuesta, y él pensó para sí, lo sabía. La dama le ofreció una beca para asistir a la academia junto con Damián. Explicó que Damián debería haber comenzado sus estudios el año anterior, pero se opuso con fuerza, lo que los llevó a posponerlo, y nunca imaginó que huiría de casa para evitar la academia. La dama explicó que pedía su ayuda porque Damián lo admiraba, lo que Damián confirmó con alegría, diciendo que estaría feliz de ir si su amigo lo acompañaba. El héroe se dio cuenta de que Lady Bianca estaba en una situación difícil, pues forzar a Damián a ir podría hacer que huyera nuevamente. Pero ella no tenía otro medio de hacerle cambiar de opinión. El héroe vio esa oferta como una buena oportunidad. Asistir a la academia era excelente, y las conexiones escolares eran muy valiosas en un mundo que dependía de lazos familiares y regionales. Aunque la propuesta era muy buena, sintió que estaba siendo atraído hacia los asuntos de la familia Blando. Le dijo que lo pensaría por el momento. Ella aceptó y le pidió que le informara sobre su decisión. Antes de que él saliera,
preguntó por qué había rechazado la oferta de Alfredo para convertirse en su sucesor. El héroe respondió con una sonrisa misteriosa: mis rodillas son demasiado valiosas para mí, dejando a la dama intrigada. En otro lugar, cuando Alfredo escuchó esa respuesta, quedó sorprendido e impresionado por la audacia del muchacho. Después de obtener el elixir, Aster se sentó a contemplar mientras absorbía su energía, sorprendido por el inmenso aumento de su maná. A pesar de haber absorbido solo un 10% del elixir, se preguntó si la razón de esa absorción tan eficiente era el cambio ocurrido en su estructura física, transformándola en la marca de fuego. Notó que el proceso de absorción fue perfecto. A diferencia del proceso habitual de absorción de un elixir, no hubo pérdida de energía ni impurezas remanentes, lo que hizo que su efecto fuera más fuerte de lo previsto. Sus pensamientos se dirigieron entonces a la oferta que había recibido para ingresar a la academia. Tras una profunda reflexión, sintió que su decisión ya estaba tomada. Se dio cuenta de que había muchas ventajas en matricularse en la academia, siendo la principal la facilidad para encontrar un patrocinador que lo apoyara. Sin embargo, a pesar de esos puntos positivos, tuvo una fuerte sensación de que estaba entrando directamente en una trampa preparada para él. Decidió dar un paseo para despejar la mente y, cuando estaba a punto de salir, fue detenido por un joven de cabellos plateados que lo esperaba y le preguntó directamente si él era la persona llamada Aster. Aster observó las facciones del joven y dedujo, a partir de su cabello plateado, rasgo exclusivo de Damián en la línea directa de la familia, que el muchacho debía ser pariente de una rama secundaria. Aster se sintió incómodo con la cantidad de problemas en esa casa y negó rotundamente cualquier vínculo con ese nombre, lo que sorprendió al joven. El muchacho continuó con comentarios sarcásticos, criticando el cabello gris oscuro y sin brillo de Aster y su mirada incómoda, añadiendo de forma burlona que todas esas características encajaban perfectamente con él, lo que irritó a Aster. Aster respondió con calma que el color del cabello podía variar mucho dependiendo de la iluminación. Luego, con una expresión de falsa inocencia, preguntó al joven cómo esos ojos podían considerarse incómodos de alguna manera. El joven quedó sorprendido por la reacción y retrocedió, admitiendo que los ojos de Aster realmente parecían amables, pidiendo disculpas por el malentendido antes de darse la vuelta para irse. En ese momento, Alfredo, el mayordomo jefe, corrió hacia Aster y lo sujetó, implorando que perdonara el malentendido y diciendo que no había podido dormir en toda la noche por no haber tenido la oportunidad de hablar con él y aclarar el asunto. Alfredo pensaba, resentido, que no debería tener que humillarse así solo por ser el mayordomo jefe y que todo no era más que un malentendido. El joven de cabellos plateados se giró nuevamente, habiendo comprendido la verdad, y gritó que tenía razón todo el tiempo, diciendo que la mirada de Aster, semejante a la de un goblin muerto, no era algo común. Aster confirmó tranquilamente su identidad. El joven se enfureció, señalándolo con el dedo y acusándolo de mentir y fingir. Con tal insolencia, el muchacho murmuró una amenaza de matarlo, pero una mirada afilada y silenciosa de Alfredo fue suficiente para callarlo. El joven retiró la amenaza y le dijo a Aster que lo dejaría pasar por ahora. Sin embargo, exigió que Aster fuera al salón de magia más tarde para que pudiera corregir su mal comportamiento. Aster aceptó sin mostrar preocupación. Después de que el joven se alejó murmurando amenazas, Alfredo preguntó a Aster si había algún problema. Aster respondió con una sonrisa que no había nada de qué preocuparse, pensando que esa situación había llegado en buen momento, ya que no estaba de buen humor de todos modos. Entonces Aster se volvió hacia Alfredo, llamándolo por su título oficial de mayordomo jefe, y preguntó si podía ver a la señora del palacio. Lady Bianca lo recibió, invitándolo a su despacho, observando que había solicitado una reunión muy temprano y preguntándose si ya había decidido sobre la propuesta. Con una sonrisa confiada, Aster confirmó su decisión e informó que se matricularía en la academia. Lady Bianca expresó sorpresa por la rapidez con que tomó la decisión, pero se mostró complacida, diciendo que debían comenzar los preparativos cuanto antes. Ella le pidió que se sintiera cómodo mientras tanto, y él le agradeció por la hospitalidad antes de salir del despacho. Después de que Aster se fue, Alfredo entró en la sala. Lady Bianca preguntó por el joven y, feliz, informó al mayordomo jefe que Aster había aceptado la oferta. Alfredo no pudo ocultar su entusiasmo, exclamando que eso era lo esperado de un muchacho con tanta pasión y aquella llama ardiente en los ojos. Alfredo continuó entusiasmado explicando su plan a Lady Bianca, afirmando que el primer semestre sería tranquilo,
ya que la familia cubriría los gastos. Se preguntó cómo se sostendría Aster en el semestre siguiente. Alfredo supuso que sería difícil para un vagabundo de la zona gris pagar tasas de matrícula tan altas y predijo que Aster estaría muy ansioso por querer continuar los estudios, y que, en ese momento crucial, una mano amiga aparecería, nada menos que el patrocinio personal de Alfredo. Lady Bianca lo interrumpió con calma, diciéndole que estaba haciendo demasiado ruido. Alfredo inmediatamente se disculpó por el exceso de entusiasmo y se retiró para ir a la cocina, pues ya se acercaba la hora de la comida. Después de que él se fue, Lady Bianca reflexionó sobre el asunto. Comprendía la enorme felicidad de Alfredo. Tras haber visto su oferta a Aster rechazada repetidamente, finalmente encontró una oportunidad. Sin embargo, consideró la propuesta de Alfredo para la academia un plan ingenuo. Se dio cuenta de que la gran confianza de Alfredo en el éxito del plan provenía del hecho de que él mismo había sido atraído por el antiguo mayordomo jefe con un método similar, y sintió lástima por él, llamándolo en sus pensamientos pobre alma. Mientras tanto, Aster caminaba hacia el salón de magia, el lugar donde aquel joven de la rama secundaria, como lo llamaba en su mente, estaba. Al llegar, fue recibido por una persona que vestía una capa con capucha y portaba una vela, quien le preguntó por qué había ido. Aster dudó un momento, dándose cuenta de que no sabía el nombre del joven al que había venido a ver. La figura encapuchada, que parecía esperarlo, le dio la bienvenida y le pidió que lo siguiera. Lo condujo hasta una puerta y le dijo que podía entrar por allí. Antes de irse, dejó una advertencia enigmática, aconsejándole que tuviera cuidado con la cabeza. En cuanto abrió la puerta, Aster entendió de inmediato la advertencia, pues se encontró con una tormenta de papeles volando. Después de que el papel levantó polvo en su rostro, Aster encontró a un joven de cabellos plateados que le estrechó la mano y lo saludó. El joven se presentó como Benji von Blande y preguntó a Aster si había venido a ver a su hermano menor. Aster se dio cuenta, sorprendido, de que el muchacho grosero con quien se había enfrentado antes había llamado a su hermano mayor para que lo ayudara. En ese momento, la memoria de Aster volvió a sus tiempos de reparador, cuando se había infiltrado en varias academias de magia, y recordó una observación importante sobre las características de los investigadores, a quienes llamaba ratas de pluma. El primer rasgo que los distinguía era el adelgazamiento del cabello. Se tiraban tanto de los cabellos por pensar que estos dejaban de crecer. Aster dividía este fenómeno en etapas. En la primera, intentaban negar la calvicie usando la capucha del manto. En la segunda, aceptaban la realidad y revelaban el cabello ral. En el tercero, se afeitaban completamente la cabeza, y en el cuarto y último, llegaban a un punto de desesperación y comenzaban a buscar magia que pudiera lograr lo imposible, el crecimiento del cabello, algo que nadie había conseguido. Pero Benji era diferente. Comenzó ofreciendo una disculpa formal por el comportamiento de su hermano menor, explicando que él había exagerado y que jamás imaginó que actuaría de forma tan grosera con un invitado del joven jefe de la familia. Mientras Benji hablaba, Aster notó que su cabello era grueso y que aún era joven, lo que lo convertía en una excepción a la regla que había creado en su mente. Mientras lo atendía, Aster preguntó si trabajaba en una academia de magia, y Benji reveló que ocupaba el cargo de subdirector en una de ellas. Eso impresionó a Aster, quien pensó que una familia prestigiosa como la Blanco no nombraría a alguien para tal puesto solo por linaje, lo que significaba que Benji debía poseer habilidades excepcionales. Benji comentó que Aster era un individuo único, diferente del común vagabundo de la zona blanco y negro. Aster rió en acuerdo, pero sintió una incomodidad interna. Pensó que la tarea habría sido mucho más fácil si Benji lo hubiera recibido con hostilidad, pero, en lugar de eso, sonreía con amabilidad. Aster sintió una química negativa entre ellos, concluyendo que eran dos tipos de personas que jamás se llevarían bien. Luego, Benji felicitó a Aster por su invitación para inscribirse en la Academia Senior. Aster agradeció, mientras Benji continuaba describiéndolo como una gran oportunidad y mencionaba que él mismo se había graduado en la 145ª promoción. Aster se preguntó si Benji estaba intentando crear una afinidad escolar con él. Benji se disculpó de inmediato, diciendo que se había entusiasmado al saber de la matrícula y que había hablado de más. Entonces sugirió que fueran al punto principal. Aster se cuestionó cuál sería ese punto. Benji le dijo que había algo que quería confirmar primero y, luego, hizo una pregunta directa y chocante: ¿estaría dispuesto a arriesgar la vida por un amigo? Benji explicó que todo el destino de la familia Blanco estaba en juego. A continuación, le ofreció un libro brillante,
prometiendo que, si estaba dispuesto a arriesgar la vida, le daría ese libro. Aster quedó completamente sorprendido. Reconoció el libro de inmediato. Era el secreto central de la familia Blanco, el tomo de la luz de la curación. Mientras tanto, en el jardín del palacio repleto de flores amarillas, Lady Bianca cuidaba las plantas, soltando un suspiro de alivio. Se sentía aliviada de que el problema de la matrícula de Damián en la academia, que había sido un gran dolor de cabeza, se hubiera resuelto sin dificultades, quitando un enorme peso de sus hombros. Sus pensamientos se dirigieron a Aster, a quien consideraba un gran amigo para Damián. Reconocía que su talento era excelente y, en cuanto a su personalidad, recordó la descripción de Alfredo, quien lo consideraba alguien que podía ser rudo u osado a veces, pero que eso era normal para alguien de su edad. Lo que más le gustaba de él era su postura firme y la total ausencia de adulación. Incluso después de saber sobre el origen y el estatus de Damián, concluyó que la posición de Aster era diferente y que, por eso, merecía permanecer cerca de ellos. Por ese motivo, creía que él jamás pertenecería a ningún lugar, como un pájaro libre que no puede ser enjaulado. Pensó que había muchas maneras de mantener a personas así cerca y que tendría que considerar esas formas con el tiempo, pues estaba decidida a no perder un talento tan valioso para el bien de Damián. De regreso al salón de magia, Aster todavía estaba impactado con la oferta de Benji de darle el tomo secreto de la familia. Se preguntaba sobre el verdadero motivo detrás de esa propuesta. Observó los ojos de Benji y los encontró claros y transparentes, hasta el punto de no poder leer sus pensamientos. Aster pensó que los sentimientos, buenos o malos, normalmente aparecen, aunque levemente, en los ojos de una persona, pero Benji era como un asesino profesional, sin mostrar emoción alguna. Concluyó entonces que Benji usaba una máscara tan elaborada que tal vez ya ni siquiera supiera quién era realmente. Benji lo advirtió de que no decía eso a la ligera y le pidió que no respondiera con prisa solo por la tentación de la recompensa. Ante él, Aster respondió que le daría su respuesta. Por dentro, Aster sintió que la incomodidad que venía cargando desaparecía al comprender la naturaleza de Benji. Ahora todo parecía simple. Se dio cuenta de que ambos provenían de las mismas aguas turbias, y que no había motivo para sentirse incómodo. Aster le dijo a Benji que, si él tenía algo que pedir, lo escucharía. Explicó que, si consideraba que podía hacerlo, lo haría. Si no, no lo haría. Benji se irritó con las palabras y preguntó si lo escucharía incluso si su vida estuviera en peligro solo por oírlo, amenazando con matarlo en caso de escucharlo y luego negarse. Aster lo miró con desafío y le dijo que adelante, que lo matara, preguntando con sarcasmo si un hombre podía morir 2 veces. Pero pronto recordó, avergonzado, que él mismo podría realmente morir una segunda vez. Tras un momento de silencio, Benji liberó su energía para intimidar a Aster. Intentó liberar su poderosa aura para obligarlo a ceder, pero Aster se mantuvo firme, sin inmutarse ante la amenaza. Benji sonrió, admitiendo que no podía superarlo, y declaró que había pasado la prueba. Entonces Benji dijo que hablaría con más calma, revelando la verdad. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, pero esa persona no podía ser un miembro de la familia Blanco. Benji comenzó a explicar su situación, admitiendo que, al principio, tenía expectativas bajas, creyendo que todos los vagabundos de la zona blanco y negro eran iguales y que Damián, por ser joven, quizá no tenía discernimiento al elegir a las personas. Sin embargo, lo que despertó su interés fue el hecho de que la guardiana de Damián, Lady Bianca, conocida por su amor excepcional hacia él, mantuviera a un vagabundo como Aster a su lado, lo que lo llevó a creer que había algo especial en él. Por pura coincidencia, la pelea entre su hermano menor y Aster ocurrió, proporcionando una excusa perfecta y lógica para convocarlo a una conversación. Aster preguntó si realmente era necesario que el subdirector de una academia de magia usara a su hermano como pretexto para llamar a alguien. Benji confirmó las sospechas de Aster, explicando que la situación era difícil y le impedía dar el primer paso por cuenta propia. Rápidamente negó que se tratara de una disputa de poder dentro de la familia, insistiendo en que la familia Blanco era muy cohesionada. Luego reveló el verdadero motivo. Estaba siendo vigilado por la familia de Clan. Cuando Aster preguntó por qué, Benji decidió ser completamente honesto, especialmente porque Aster ya había demostrado indiferencia ante la muerte, pero aseguró que no tenía intención de matar. Benji reveló la impactante verdad. Estaba investigando la técnica de la fuente celestial de la familia de Clan y parecía que ellos habían descubierto sus actividades. Agregó que había conseguido esa técnica, un secreto conocido solo por la línea de sangre de Clan, por una vía inesperada. Aster preguntó cómo un hombre que debería haber muerto hacía mucho tiempo aún estaba vivo,
añadiendo que, si la familia Blanco estaba investigando, su objetivo claro sería encontrar una forma de neutralizarlo. Benji comentó que la familia de Clan era un tanto irracional. Si él solo estuviera investigando una manera de neutralizar su técnica, habrían intentado matarlo de todos modos, a pesar de ser subdirector. Pero explicó que iba más allá. Inicialmente, pretendía solo buscar un punto débil, pero vio algo más, encontró en la técnica de la fuente celestial, origen de todos los secretos de la familia de Clan, una forma de mejorar y desarrollar ese secreto perfecto, y no podía detener esa investigación. Demostró confianza en que Aster, como alguien interesado en la magia, comprendería sus sentimientos. Aster quedó atónito, dándose cuenta de que Benji no estaba solo un poco loco, sino completamente desquiciado. ¿Cómo se atrevía a realizar tal investigación dentro del territorio de su propia familia? De repente, Aster relacionó esa revelación con eventos de su vida pasada. El momento coincidía perfectamente. El verdadero motivo por el que la familia de Clan había aniquilado en secreto a la familia Blanco fue la investigación de Benji sobre la nueva técnica de la fuente celestial. Por eso Baran arriesgó la supervivencia de la familia de Clan para eliminar a los Blanco. Desde el principio, vio el inmenso potencial de esa técnica mejorada, que era el secreto de su poder abrumador. En la batalla final, Benji notó el silencio de Aster y preguntó si se arrepentía de haber escuchado, admitiendo que la magnitud del asunto podría ser un poco abrumadora. Aster lo ignoró y volvió a la pregunta original. ¿Por qué Benji lo buscó específicamente? Benji explicó que aún no había informado a su familia sobre su investigación. Creía que la familia de Clan había infiltrado un espía en algún lugar entre ellos, pero no lograba identificar quién era. Aster dedujo que, si el camino por el que Benji obtuvo la técnica podía ser rastreado, era probable que los de Clan hubieran filtrado deliberadamente una solución incompleta como trampa. Benji confirmó esto con una risa, agregando que, en el momento en que se dio cuenta de que estaba siendo rastreado, él mismo liberó parte de esa fórmula incompleta para engañarlos, pues tampoco quería morir. Aster preguntó por qué simplemente no se aliaba con la familia de Clan, ya que probablemente sería bien recibido. Benji respondió de manera vaga que tenía razones personales para no hacerlo. Explicó a Aster que, como no estaba ligado formalmente a su familia, necesitaba que él hiciera algo en secreto. Reveló que esa investigación era, en realidad, un trabajo en colaboración, pero que su propia parte había llegado a un punto muerto. Pidió que Aster llevara su tesis al profesor Parun en la Academia Xenion, prometiendo que garantizaría una buena compensación. A cambio, le concedería el hechizo de la luz de la cura. Aster vio esa oferta como una oportunidad inestimable y decidió aceptarla, pero quiso aumentar la apuesta. Propuso recibir el hechizo de la luz de la cura ahora como garantía y, cuando la nueva técnica de la fuente celestial estuviera terminada, recibirla también. Justificó diciendo que eso los convertiría en verdaderos socios en el mismo barco, un acuerdo de todo o nada. Benji lo describió como realmente audaz, pero observó que su lógica era simple, no aceptaría el trabajo si los términos no le agradaban. Tras un momento de reflexión, Benji aceptó la petición de Aster. Dijo que el nombre de la técnica no importaba y que, como Aster aún no había aprendido la técnica original, la nueva versión no le sería útil por el momento, pero prometió entregársela cuando estuviera lista. Sin embargo, Benji también impuso una condición. Contó a Aster que, hasta que la tesis estuviera completamente concluida, tal vez necesitaría su ayuda nuevamente, y expresó la esperanza de que Aster lo apoyara. Como ahora estaban en el mismo barco, no sería una gran petición. Aster aceptó de inmediato, confirmando que ayudaría, siempre que fuera algo relacionado con la tesis. Mientras tomaba los papeles, bromeó diciendo que no sabía leer. Después de que Benji quedara paralizado por un momento, Aster admitió que estaba bromeando, haciendo que Benji murmurara, irritado, que él era grosero y aburrido. A continuación, Aster preguntó por el profesor Parun y si podía confiar en él. Benji rió y contó que él y Parun siempre competían por el primer y segundo lugar desde los tiempos de la academia. Incluso cuando se convirtieron en profesores asistentes, añadió con un suspiro que esa rivalidad terminó en cuanto regresó a la familia Blanco, pero que siempre estuvo un paso adelante de él. Aster pensó para sí mismo que mundo miserable era aquel, pues había otro loco como Benji en la academia. Más tarde, en el cuarto de Aster, Damián preguntó por qué estaba guardando tantas cosas en su bolsa de subespacio, recordándole que le habían dicho que no fuera descubierto. Aster notó una carta sellada con cera roja en la parte superior de una pila de libros. Al abrirla,
encontró una dirección para él, para mi querido Aster. Aster se burló de la palabra querido. La carta era de Benji, diciendo que esos eran los textos mágicos que debía aprender para su futuro y que había escrito el orden de aprendizaje al final para que lo siguiera diligentemente y adquiriera el intelecto digno de su estatus, firmando de tu amigo, Benji von Blande. Aster miró las pilas de libros y la carta detallada, admitiendo que era un regalo realmente maravilloso. Se dio cuenta de que Benji era un verdadero genio por su capacidad de organizar un camino de aprendizaje gradual, de lo básico a lo avanzado en magia. Pero, al mismo tiempo, también era un loco. Sonrió, comentando, nada mal, y se sentó a escribir algo. Había comenzado una lista de patrocinadores para su futura torre, y el primer nombre en ella era Benji von Blande. Contó los libros que había recibido, alrededor de 132, excluyendo el hechizo de curación y la tesis de la nueva técnica. Pensó que poner a disposición del público el hechizo de la luz de la cura en su torre era otro asunto, uno que discutiría con Damián más tarde. Aster recordó la imagen de Damián abrazando feliz a un gato y llamándolo mi amigo, y sonrió para sí mismo, considerándolo un privilegio de la amistad. Sus pensamientos volvieron entonces a los 132 libros que Benji le había dado. Se dio cuenta de que no eran solo libros dispersos, sino una categoría completa de conocimiento. Con esa colección, cualquier persona que quisiera aprender magia podría construir una base sólida por sí misma. Su perspectiva había cambiado. Antes, solo pensaba en acumular libros en su torre, pero ahora entendía que esos libros se convertirían en la verdadera identidad de la torre, un lugar que concede conocimiento a todos los que lo buscan. En otro lugar, Benji reflexionaba sobre su encuentro con Aster, considerándolo una ganancia inesperada. Su plan inicial era entregar la tesis si Aster resultaba útil y deshacerse de él en caso contrario, pero ahora pensaba que Aster era una persona interesante. Benji recordó la respuesta audaz de Aster a su amenaza de muerte y como no era solo fanfarronería, sus ojos realmente mostraban indiferencia ante la muerte. Eso lo hacía diferente de los otros cerdos, como él los llamaba en su mente, y lo consideraba divertido. Benji sentía que Aster ocultaba mucho, lo que hacía todo aún más emocionante. Finalmente había encontrado a alguien que permanecía en el mismo nivel y miraba en la misma dirección, y, más que eso, que deseaba sus resultados, un sentimiento nuevo que nunca había experimentado. Se preguntó por un momento si Aster realmente no sabía leer, pero pronto descartó la idea como imposible. Cuando llegó el momento de partir hacia la academia, la criada informó a Aster que necesitaría llenar algunos formularios simples al llegar, añadiendo que tanto el joven maestro Damián como Aster estaban exentos de los exámenes de admisión. Ella dijo que ahora serían oficialmente alumnos de la academia. La dama comentó que el nuevo uniforme le quedaba bien a Aster. Él agradeció, y entonces partieron. Aster pensó que las familias prestigiosas siempre recibían admisión especial y que ese acuerdo tampoco era malo para él. En la carroza, Damián y Lady Bianca los esperaban. Damián llamó a Aster, animado, y le pidió que se apurara. Antes de partir, Lady Bianca habló con Aster, pidiéndole que cuidara de sí mismo y expresando la esperanza de que conquistara lo que deseaba, pues esa era una gran oportunidad. Aster agradeció y sonrió mientras la carroza seguía su camino. Repitió en su mente las palabras de Lady Bianca, lo que yo quiero, y decidió que, por supuesto, lo lograría. Pensó en Senion, la mayor academia del continente oriental, donde innumerables patrocinadores lo esperaban, y planeaba conquistarlos a todos con una sonrisa confiada. Esperaba con ansia su nuevo destino, pensando, espérenme, compañeros. Durante el viaje en carroza, Aster se sumergió en la lectura de los libros que Benji le había dado. Se dio cuenta de que Benji era realmente un investigador mágico extraordinario. Pensó que los principios básicos de la magia son simples, pero sus interpretaciones pueden variar infinitamente. Tomó el agua como ejemplo. Para algunos, es el agua de la vida. Para otros, una inundación catastrófica. Era solo una cuestión de perspectiva. Percibió que cada gran familia había desarrollado su propio camino en la magia basándose en su propia visión del mismo principio. Después de terminar todos los textos mágicos en su bolsa, Aster llegó a una conclusión importante. Descubrió que el plan de estudios preparado por Benji estaba directamente relacionado con los principios celestiales de la familia de Clan. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz entusiasta de Damián, llamándolo mi amigo y diciéndole que mirara, anunciando que finalmente habían llegado. Aster miró por la ventana y vio ante él el imponente edificio de la Academia Senion. La dama que los acompañaba dijo que el viaje en carroza terminaba allí. Explicó que, siguiendo las enseñanzas del sabio primer director,
Todos los estudiantes, en el día de su matrícula, debían entrar en la academia a pie, independientemente de su estatus. Les deseó suerte en la ceremonia y que obtuvieran gran sabiduría. Luego, se despidió de ellos. Apenas comenzaron a caminar, Damián tomó el brazo de Aster, pidiéndole que se apurara. Dijo, preocupado, que Lancy, la dama que los acompañaba, había comentado que, si llegaban tarde a la ceremonia de entrada, tal vez no encontrarían asientos. Aster consideró eso extraño y lo vio como un absurdo, pues una ceremonia de entrada no era un teatro de pueblo donde los lugares dependieran del orden de llegar. Pero pronto se dio cuenta de que Lancy probablemente había dicho eso como un truco para evitar que Damián se demorara. Entonces decidió no darle importancia. Al entrar en el gran salón, lo encontraron lleno de estudiantes. Damián mostró admiración por la cantidad de personas y dijo que Lancy tenía razón y que, si hubieran tardado más, no habrían encontrado lugares. Aster negó eso en sus pensamientos, mientras sacaba un pequeño trozo de papel para ver los números de sus asientos, clase M3, sillas 11 y 12. Pero Damián señaló algunos asientos vacíos y preguntó si podían sentarse allí, temiendo no conseguir ningún lugar, pero Aster le pidió que esperara un momento. Entonces Aster se preguntó, sorprendido, si ese era el mismo chico que ni siquiera quería venir a la academia y por qué estaba tan emocionado ahora. Mientras Damián iba a sentarse, chocó accidentalmente con otro estudiante de largos cabellos grises que parecía extremadamente irritado. El hombre grande preguntó, con ira, ¿qué pasaba? Aster corrió para ayudar a Damián a levantarse y le preguntó si estaba bien. Damián respondió alegremente, aún en el suelo, que estaba perfectamente bien y no se había lastimado. Luego, pidió disculpas al estudiante con el que había chocado, diciendo que no estaba mirando bien a dónde iba. Cuando Aster y Damián estaban a punto de irse, el estudiante de cabellos grises los detuvo con una voz cortante. Se volvió furioso y le preguntó a Damián qué había caído en su ropa. Saliva, dedujo Aster con calma, por el aura del hombre, que debía ser de una familia noble, y concluyó que, en una situación así, Damián tomaría la iniciativa de disculparse e intentaría limpiar la ropa del hombre por su cuenta. De hecho, Damián comenzó a limpiar la ropa del hombre, disculpándose y diciendo animadamente que la dejaría más brillante que antes, lo que solo irritó más al hombre. Aster percibió que una pelea era ahora inevitable. El hombre perdió la paciencia y lanzó un puñetazo a Damián, gritando que se apartara de su camino. Tonto. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Aster intervino y sujetó con fuerza su puño. Aster le dijo a su compañero que creía que estaba cometiendo un error y le sugirió que se detuviera allí mismo. El estudiante noble preguntó, irritado, ¿quién era él? Aster defendió a Damián y declaró claramente que era su amigo. El estudiante comentó con sarcasmo que lo veía como un amigo leal, observando que pocos aceptarían recibir una paliza por un amigo, pero le advirtió que se arrepentiría de esa elección. Aster suspiró, pensando que su plan de hacer amistad con los compañeros el primer día había fracasado. Chasqueó los dedos y decidió olvidar la idea de la amistad. Por el momento, parecía que su oponente prefería resolver las cosas con los puños en lugar de palabras. La confusión atrajo la atención de otros estudiantes, que se reunieron alrededor, curiosos por saber qué estaba pasando. Alguien reconoció al joven de mayor porte y dijo que parecía ser de la familia Dolampe, pero no reconoció a los demás. Los observadores comenzaron a preguntarse quién ganaría, con la mayoría apostando por Dolampe, pues habían oído que un nuevo estudiante de esa familia, ese año, era supuestamente increíble. En ese momento, un estudiante que parecía tener autoridad abrió camino entre la multitud, reprendiéndolos por quedarse mirando una pelea que estaba a punto de comenzar. Alguien preguntó, dudoso, si debían impedir la pelea, pero el estudiante con autoridad lo rechazó de inmediato. En su lugar, ordenó a los demás que dejaran espacio y pidió al chico de cabello gris que, siendo mago, levantara una barrera alrededor del área. La situación se volvió un espectáculo, y los estudiantes comenzaron a hacer apuestas sobre el ganador, con muchos apoyando a Esther. Ese era el nombre del estudiante de la familia Dolampe. Aster observó la escena con una leve sonrisa. Esther avanzó y se presentó como el segundo hijo de la orgullosa familia Dolampe y preguntó el nombre de Aster. Aster respondió que, a diferencia de él, no provenía de ningún gran linaje y que solo podía considerarse un transeúnte. Esther sonrió de manera sarcástica, diciendo que no ser de una familia noble no importaba,
pero que aquella pequeña arena debía ser una desventaja para un mago. Entonces, con falsa generosidad, afirmó que permitiría que Aster diera el primer golpe. Aster encontró toda la situación completamente ridícula. Se burló de Esther diciendo que, para alguien que odia hablar, ciertamente tenía una lengua larga, y le preguntó si estaba asustado. Ese comentario enfureció a Esther y lo llevó a atacar, iniciando una feroz batalla en la que lanzó un poderoso puñetazo. Aster quiso añadir otra observación, señalando que había dos personas fuertes allí, no solo Esther. Esther confiaba en su capacidad para resistir cualquier golpe de un estudiante de magia, pero se sorprendió por el peso del puño de Aster cuando lo recibió. Se preguntó cómo podía ser tan poderoso su puño y llamó a Aster canalla. Mientras Esther intentaba entender la inesperada fuerza de Aster, fue sorprendido por un hechizo de curación que se lanzó sobre él. Descubrió que Damián era quien lanzaba el hechizo, pero no entendió por qué Damián estaba curando al oponente de su amigo. Aster murmuró que las familias nobles estaban realmente en otro nivel. Aprovechó la distracción de Esther y asestó otro golpe, reprendiéndolo por dejar que su concentración vacilara. Esther se encontró en una situación surrealista, una persona lo golpeaba con fuerza mientras la otra lo curaba, al tiempo que Damián reía histéricamente lanzando sus hechizos. Esther sintió su corazón latir violentamente, los llamó locos en su mente y deseó simplemente perder el conocimiento para acabar con esa pesadilla. Se preguntó si tenía miedo. La multitud comenzó a gritar a Esther, preguntándole qué estaba haciendo y diciéndole que no retrocediera. Lo animaban, recordándole que era el orgullo de la familia Dolampe, la estrella del continente oriental y la esperanza de todos los artistas marciales. Exigían que terminara pronto y no prolongara la lucha. Ante esas provocaciones, Esther explotó de ira, gritando como un simple mago se atrevía a mirarlo con tanto desprecio, y lanzó un puñetazo a Aster. Pero este se esquivó. Reunió toda su energía y liberó su ataque más poderoso, provocando una explosión ensordecedora. La multitud finalmente aplaudió, declarando que ese era el verdadero Esther. Sintió que su puñetazo había dado directamente en el blanco, pero se preguntó, confundido, por qué el golpe se sintió tan ligero. Y, en un momento sorprendente, vio a Aster volar por el aire. Aster aterrizó con destreza, luego se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. Esther soltó un grito furioso de frustración. Aster lo observó con calma mientras avanzaba de nuevo, reflexionando sobre la situación. Se dio cuenta de que Damián seguía curando a Esther y entendió que, para terminar la pelea, necesitaría un solo golpe que lo dejara inconsciente. Decidió entonces usar una técnica especial que había desarrollado con sus compañeros en su vida pasada. Esa técnica se basaba en extraer energía de la colisión de partículas de maná. No era ni arte marcial ni magia en el sentido tradicional, sino una técnica pura, nacida de las propias propiedades del maná. Llamaba a este estilo de colisión. Aster liberó su ataque, que creó un poderoso destello de luz azul. Los espectadores quedaron impactados por la intensidad de la escena, preguntándose, admirados, qué estaban presenciando. El espeso polvo del ataque cubrió el resultado de la batalla. Los presentes aguardaban ansiosamente el desenlace final. Aster levantó las manos declarando su victoria y, a continuación, gritó pidiendo aplausos. Aster pidió que los espectadores levantaran sus voces más alto, y la respuesta llegó en aplausos sucesivos, reacciones entusiastas y un rugido que llenó el lugar, expresando asombro ante aquella lucha violenta y emocionante. Aquellos que habían apostado por Aster celebraron su victoria inesperada. Damián corrió hacia Aster, gritando emocionado, «¡Lo logramos!». A lo que Aster respondió con calma, «Sí». Aster miró a la multitud y pensó que deberían dejar de actuar de manera tan ingenua. Mientras tanto, un noble y su acompañante observaban la escena con disgusto, describiendo como extremadamente vulgar la forma en que un estudiante de magia luchaba. De repente, un hombre furioso que parecía ser un funcionario de la academia abrió camino entre los estudiantes, gritando y exigiendo que se apartaran. Preguntó, con intensa ira, quién se había atrevido a iniciar una pelea en el primer día de la ceremonia de ingreso y amenazó con arrastrarlos a todos de allí si no se retiraban de inmediato. Aster pensó que había causado un gran alboroto, pero no se preocupó. Al fin y al cabo, era un fixe con muchas maneras de escapar, y todos se habían divertido. Pero, antes de que pudiera hacer algo, Damián avanzó, arrastrando a Aster con él, y gritó en voz alta que los demás no eran culpables, sino ellos. Señaló a sí mismo y a Aster para llamar la atención del oficial. El hombre enfurecido se volvió hacia ellos, mientras Esther yacía inconsciente al fondo, y Damián confirmó de nuevo, «Sí, señor, fuimos nosotros».